Hola, 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 mis queridos amantes del salseo y la farándula turca. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo último, lo más fresco, lo más impactante en el mundo de nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos sumergiremos en las declaraciones más recientes de Demet que, créanme, han causado un verdadero revuelo en las redes sociales y entre sus fans. Porque Demet, nuestra querida Demet, ha soltado una confesión que los va a dejar sin palabras. Y por supuesto, aquí en nuestro canal, no nos podíamos quedar atrás y teníamos que analizar cada detalle, cada matiz, cada palabra de esta revelación. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo segundo de este chismecito jugoso, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, entrevistas exclusivas y por supuesto mucho salseo. Así que ya lo saben, suscríbanse. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el tema que nos tiene aquí reunidos hoy. Como les dije, Demet Özdemir, la talentosísima actriz que hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en la adaptación de Disney Plus, Benim Adım Farah, ha hecho una confesión que ha impactado a todos. Y esa confesión, mis queridos amigos, es una declaración de amor puro y sincero a su trabajo. Sí, lo sé, suena sencillo, pero la forma en que lo dijo, el contexto, la emoción, todo eso le da un significado mucho más profundo y poderoso. Pero antes de entrar en los detalles específicos de su confesión, hagamos un breve repaso de la carrera de Demet para entender mejor por qué esta declaración es tan significativa. Demet Özdemir no es una actriz que haya llegado a la fama de la noche a la mañana. Ella se ha esforzado, ha trabajado duro y ha superado muchos obstáculos para llegar a donde está hoy. Comenzó su carrera como bailarina, luego incursionó en el modelaje y finalmente encontró su verdadera vocación en la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, pero fue con Erkenci Kuş, donde interpretó a la adorable y carismática Sanem Aydın, que Demet saltó a la fama internacional. Su química en pantalla con Can Yaman fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultándola a la cima del estrellato. Después de Erkenci Kuş, Demet demostró su versatilidad como actriz al asumir roles más desafiantes y dramáticos en series como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y ahora en Benim Adım Farah, Demet nos sorprende con un papel completamente diferente, una mujer iraní que huye a Estambul y trabaja como limpiadora para sobrevivir. Esta serie ha sido un éxito rotundo y ha demostrado una vez más el talento y la capacidad de Demet para reinventarse y asumir nuevos desafíos. Entonces, con todo este contexto en mente, podemos entender por qué la confesión de Demet sobre su amor por su trabajo es tan impactante. No es simplemente una declaración vacía, es el reflejo de una pasión profunda, de un compromiso inquebrantable y de una dedicación absoluta a su arte. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet? Bueno, la confesión se produjo en una entrevista reciente en la que le preguntaron sobre su experiencia en Benim Adım Farah, y sobre cómo se sentía interpretando a un personaje tan complejo y desafiante. Y Demet, con los ojos brillando de emoción, respondió: amo mi trabajo. Amo la oportunidad de meterme en la piel de diferentes personajes, de contar historias que importan, de conectar con el público a través de mis interpretaciones. Amo la adrenalina de estar en el set, la creatividad del proceso, la camaradería con mis compañeros de trabajo. Amo todo de mi trabajo. ¿Pueden sentir la pasión en sus palabras? Es palpable, es contagiosa. Y lo que más me impactó de su confesión es la sinceridad y la humildad con la que lo dijo. No se trata de ego o de vanidad, se trata de un amor genuino por lo que hace y por el impacto que su trabajo puede tener en los demás. Y es que, mis queridos amigos, el trabajo de un actor no es fácil. Requiere mucha dedicación, disciplina y sacrificio. Hay que memorizar guiones, aprender líneas, ensayar escenas, lidiar con el estrés, la presión y las críticas. Y a pesar de todo eso, Demet Özdemir sigue amando su trabajo con la misma pasión que al principio. Eso, mis amigos, es admirable. Pero la confesión de Demet no se limita a una simple declaración de amor por su trabajo. También implica una reflexión sobre el propósito y el significado de su carrera. Demet es consciente de que su
trabajo como actriz tiene un impacto en la sociedad y que puede utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. En varias ocasiones, Demet ha hablado abiertamente sobre temas como la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la importancia de la educación. Ella es una defensora de los derechos de las mujeres y utiliza su influencia para promover un mundo más justo e igualitario. Y eso, mis amigos, es algo que la hace aún más admirable y que la convierte en un modelo a seguir para muchas jóvenes en todo el mundo. Además de su trabajo como actriz, Demet también es una empresaria exitosa. Ella tiene su propia marca de ropa y accesorios y ha colaborado con varias marcas importantes. Demet es una mujer multifacética que no se conforma con hacer solo una cosa. Ella siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer y aprender. Y es precisamente esa actitud positiva y emprendedora lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demet es una mujer que inspira, que motiva y que demuestra que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Pero volviendo a su confesión, creo que es importante destacar que el amor de Demet por su trabajo no es algo que surgió de la nada. Es el resultado de años de esfuerzo, de sacrificio y de perseverancia. Ella ha tenido que superar muchos obstáculos y enfrentar muchas críticas para llegar a donde está hoy. Y a pesar de todo eso, nunca ha perdido su pasión ni su amor por la actuación. Y es que, mis queridos amigos, el camino al éxito no es fácil. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá críticas, siempre habrá momentos de duda y de frustración. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante con pasión y determinación y es creer en uno mismo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Demet Özdemir. Ella ha creído en sí misma, ha trabajado duro y ha perseverado a pesar de las dificultades. Y gracias a eso ha logrado alcanzar sus sueños y convertirse en una de las actrices más exitosas de Turquía. Así que, mis queridos amigos, la confesión de Demet Özdemir sobre su amor por su trabajo no es solo una simple declaración, es una lección de vida. Es una lección sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, de trabajar duro, de perseverar a pesar de las dificultades y de creer en nosotros mismos. Y es que al final del día, lo más importante es amar lo que hacemos. Porque cuando amamos lo que hacemos, el trabajo se convierte en pasión, el esfuerzo se convierte en alegría y los obstáculos se convierten en oportunidades. Y eso es precisamente lo que ha experimentado Demet Özdemir a lo largo de su carrera. Ella ha amado su trabajo, ha trabajado duro y ha perseverado a pesar de las dificultades. Y gracias a eso ha logrado alcanzar sus sueños y convertirse en una de las actrices más exitosas de Turquía. Y su confesión sobre su amor por su trabajo es una inspiración para todos nosotros. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su amor por su trabajo nos deja varias lecciones valiosas. Primero, la importancia de la pasión y la dedicación en cualquier profesión. Segundo, el valor del esfuerzo y la perseverancia para superar los obstáculos. Tercero, la necesidad de creer en uno mismo y en el propio potencial. Y finalmente, el impacto positivo que el trabajo puede tener en la sociedad cuando se realiza con amor y compromiso. Así que ahí lo tienen, mis queridos amantes del salseo turco. La confesión de Demet Özdemir que nos ha dejado sin palabras y que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de amar lo que hacemos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya inspirado a perseguir sus propios sueños. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Qué opinan sobre su carrera? ¿Cuál es su papel favorito? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados y déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún hay más salseo que exprimir sobre esta declaración de Demet. No podemos quedarnos solo en la superficie. Hay que bucear más profundo. Vamos a analizar el impacto que esta confesión ha tenido en sus compañeros de profesión,
en la industria del entretenimiento turco y por supuesto en sus fans. Porque créanme, la respuesta no se ha hecho esperar. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo y admiración hacia Demet. Sus compañeros actores y actrices han elogiado su talento, su profesionalismo y su pasión por el trabajo. Muchos han compartido anécdotas sobre su experiencia trabajando con Demet, destacando su energía positiva, su dedicación y su compromiso con cada proyecto. Por ejemplo, Can Yaman, su compañero en Erkencikus, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que recordaba los largos días de rodaje bajo el sol abrasador de Estambul. Recuerdo que Demet nunca perdía la sonrisa, incluso cuando estábamos exhaustos. Siempre encontraba la manera de animarnos y de mantenernos motivados. Su amor por la actuación es contagioso, escribió Can. Ay, Can, siempre tan galán. ¿Qué recuerdos nos trae esa pareja? Pero no solo Can Yaman se ha pronunciado. Otros actores y actrices de renombre en Turquía también han expresado su admiración por Demet. Azal Kaya, conocida por su papel en Aşk Memnu, Amor Prohibido, escribió en Twitter: Demet es una inspiración para todas las actrices jóvenes en Turquía. Su talento es innegable, pero lo que más admiro de ella es su humildad y su dedicación al trabajo. ¡Bravo, Demet! Y es que, mis queridos amigos, en la industria del entretenimiento turco, donde la competencia es feroz y la presión es constante, es fácil perderse en el ego y la vanidad. Pero Demet Özdemir se ha mantenido fiel a sí misma, a sus principios y a su pasión por la actuación. Y eso es algo que la hace aún más admirable y que la ha ganado el respeto y el cariño de sus compañeros de profesión. Pero, ¿qué hay de sus fans? Ah, sus fans. Ellos son la verdadera fuerza impulsora de su carrera. Son los que la apoyan incondicionalmente, los que ven todas sus series y películas, los que la defienden a capa y espada en las redes sociales y los que la convierten en una estrella. Y la respuesta de sus fans a esta confesión ha sido abrumadora. Miles de mensajes de apoyo y admiración han inundado las redes sociales. Los fans han compartido vídeos y fotos de sus momentos favoritos de Demet en pantalla, han escrito cartas llenas de amor y gratitud, y han creado hashtags especiales para celebrar su carrera. Uno de los hashtags más populares es #Demet Özdemir es inspiración, donde los fans comparten historias sobre cómo Demet los ha inspirado a perseguir sus propios sueños, a superar sus miedos y a creer en sí mismos. Es realmente conmovedor ver el impacto que Demet tiene en la vida de sus fans. Pero, ¿y qué hay de las críticas? Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las críticas son inevitables. Y Demet Özdemir no ha sido inmune a ellas. Algunos críticos han cuestionado sus habilidades de actuación, otros han criticado su elección de roles y otros simplemente han tratado de desprestigiar su imagen. Pero Demet ha sabido manejar las críticas con elegancia y profesionalismo. Ella ha reconocido que no puede complacer a todo el mundo y que siempre habrá gente que no esté de acuerdo con su trabajo. Pero en lugar de dejarse afectar por las críticas, las ha utilizado como una oportunidad para crecer y mejorar. En una entrevista reciente, Demet dijo: las críticas son parte del trabajo. No siempre son agradables de escuchar, pero pueden ser útiles si se toman de manera constructiva. Intento aprender de mis errores y de las sugerencias de los demás. Al final del día, lo que más importa es que yo esté orgullosa de mi trabajo y que siga amando lo que hago. Bravo, Demet. Esa es la actitud. No dejarse abatir por las críticas y seguir adelante con pasión y determinación. Y es precisamente esa actitud lo que la ha convertido en una de las actrices más resilientes y respetadas de Turquía. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a hablar un poco más sobre su papel en Benim Anfara. Porque, seamos honestos, este papel es un antes y un después en la carrera de Demet Özdemir. Es un papel complejo, desafiante y profundamente conmovedor que ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. Interpretar a Farah, una mujer iraní que huye a Estambul y trabaja como limpiadora para sobrevivir, no es tarea fácil. Demet ha tenido que aprender a hablar persa, a entender la cultura iraní y a transmitir las emociones y los traumas de una mujer que ha sufrido mucho en la vida. Y lo ha hecho de manera magistral. Su interpretación de Farah es conmovedora, auténtica y profundamente humana. Demet ha logrado conectar con el público a un nivel emocional muy profundo y ha generado conciencia sobre la difícil situación de los refugiados y los inmigrantes en Turquía. Además, la serie ha abordado temas importantes como la discriminación, la xenofobia y la lucha por la supervivencia.
Y Demet ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre estos temas y para promover un mundo más justo e igualitario. En una entrevista reciente, Demet dijo: "Estoy muy orgullosa de formar parte de Benimad Farah. Es una serie que tiene un mensaje importante que transmitir y que puede generar un cambio positivo en la sociedad. Espero que la serie ayude a crear conciencia sobre la difícil situación de los refugiados y los inmigrantes y que inspire a la gente a ser más compasiva y empática". Y es que, mis queridos amigos, el trabajo de un actor no se limita a interpretar un papel en pantalla. También implica utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a ser mejores personas. Y Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz comprometida y consciente que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Así que ahí lo tienen, mis queridos amantes del salseo turco. La confesión de Demet Özdemir sobre su amor por su trabajo ha generado un impacto profundo y duradero en la industria del entretenimiento turco y en sus fans. Su pasión, su dedicación, su humildad y su compromiso social la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y su historia es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que con trabajo duro, perseverancia y pasión, podemos alcanzar nuestros sueños y hacer del mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo de la confesión de Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Quiero saber sus opiniones sobre Demet Özdemir y su carrera. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que siga el salseo.